Ya, bueno, aquí estamos nuevamente, queridos amigos, en la tercera sesión. Bienvenidos todos. Esta sesión es bien entretenida porque se empiezan como a armar, se empiezan a responder aquellas dudas que han quedado un poco abiertas. La clase se llama otra pregunta abierta más, ¿cierto? Tribus que sobrevivieron, digamos, después de estas grandes destrucciones que vimos en la clase pasada, podemos pensar, entender de que hayan habido algunas de las 12 tribus, si es que las 12 existieron, que siguieron existiendo hacia adelante. Vamos a reflexionar sobre esas cosas. Y me quiero conectar con la clase anterior más que nada con este el episodio de la destrucción, porque ya habíamos visto que en el año 722 había ocurrido la destrucción del reino del norte, Israel, que se llamaba Israel, y que componía específicamente en gran medida las tribus de Manasés y Efraín, que son, si se acuerdan de la primera clase, los dos hijos de uno de los 12 hijos de Jacob, que es José, el famoso José, ¿cierto? El interpretador de sueños en Egipto. Y finalmente en el 587 ocurre ya la destrucción absoluta del segundo de estos reinos, que era Judá, el reino un poquito más chico, más retirado, menos influyente en la centralidad del cercano oriente, pero a final de cuentas el reino que había aceptado muchos de estos, llamémosles refugiados del reino del norte, cuando el reino del norte fue destruido, trayéndose consigo esta idea de Israel, esta idea que se empieza a ser más amplia. Pero fue destruido también. Entonces, ¿qué es lo que sobrevive después de este momento, después de este episodio? Entramos inmediatamente ya a fines del siglo VI. Estamos entrando en la brevedad de lo que fue el imperio babilónico de Nabucodonosor y otros reyes que lo sucedieron. Duró menos de, se podría decir, de un siglo. Y antes de que se terminara el siglo VI, ya estamos en las conquistas de Ciro, de Persia, ¿cierto? Del imperio aqueménide ahora. Entonces, todo lo que había sido el imperio primero asirio y después babilónico, ahora vemos de que está dentro del el mismo territorio, está controlado por el imperio aqueménide que comienza en la región de Persia, que es esto, ¿cierto? Hoy día vemos tanto, escuchamos Irán, las relaciones entre Irán Israel, ¿cierto? Están en todas las noticias. Y bueno, esto ocurrió que la tierra llamada Tierra Santa, ¿cierto? Fue ocupada en esta expansión imperialista de los persas, de una de las dinastías de Irán, ¿cierto? Que son los persas aqueménides, ¿ya? Y son los que en definitiva conquistan Babilonia, conquistan Asiria y mucho más, de hecho, y se convierte en el imperio más extenso de la historia hasta ese entonces, incluyendo incluso llegando a tocarle las puertas a los griegos, incluyendo Egipto en su minuto, y gran parte de ese oriente, el cual ni los asirios ni los babilonios nunca alcanzaron. Así que esta es la suerte de las cosas en lo que es por lo menos Jerusalén, el Levante, ¿cierto? La antigua Canaán. ¿Y qué pasa con los judaítas? Todavía no se llaman judíos, a pesar de que la palabra en hebreo es la misma, Yehudim, ¿cierto? En singular Yehudí y en plural Yehudim, judaítas y judíos es la misma palabra en hebreo, pero nosotros como en la academia un poco tomamos pequeños cambios de las palabras para referirnos a grandes cambios culturales. Entonces, estos que vamos a llamarle los residentes del reino de Judá a principios del siglo VI, que son famosamente tomados al exilio, ¿cierto? Estas son las clásicas etapas de la historia bíblica, ¿cierto? El periodo del primer templo, el periodo del exilio en Babilonia y luego el periodo del segundo templo, ¿ya? Y es con este imperio en que ocurre la llamada el retorno a Sion, ¿cierto? Que el imperio persa es un poquito más permisivo y les permite a muchas de estas personas exiliadas, no solo los judaítas, regresar y reconstruir el templo que les parezca mejor, digamos. ¿Ya? Entonces eso es lo que termina pasando, pero la narrativa más clásica está un poquito mitologizada y vamos a encaminarnos como por lo menos en lo más sólido, en lo más basado en evidencia. ¿Ya? Evidentemente que el imperio persa está dividido famosamente en las satrapías,
¿cierto? Que son como estas provincias, porque obviamente tiene que haber una administración, tiene que haber se tiene que hacer eficiente de alguna manera con cada sátrapa que está a cargo de cada territorio. No tengo claro en qué momento en la región de Ebernari, que quiere decir más allá del río, en este caso más allá del río Éufrates, si es que incluye siempre Yehud, Samaria y Fenicia, o si estas son como subprovincias de Ebernari, ¿ya? Pero ya vemos de que esta es la suerte de lo que habían sido los antiguos reinos. No existe, nunca más hubo una monarquía local, sino que ya estamos en el periodo de la era de los imperios, ¿cierto? The Age of Empires. Lo mismo vemos en este otro mapa, donde Ebernari es una región especial, separada de los persas, la tratan de manera distinta a otros territorios o como un todo, digamos. Ponen bajo el mismo paraguas todo lo que es el Levante, incluyendo Fenicia, las tierras de los arameos, las tierras de los hebreos, etc. Aquí hay otro mapa que ya nos vamos más en detalle, nos vamos al zoom de la misma región que hemos visto constantemente en este curso, ¿cierto? Y esta va a ser la región de Yehud, o Judá o Judea, si quieren, pero Yehud más en el sonido que se usaba en la antigua Persia. Y si se fijan, la Judea de ahora no es un territorio muy amplio, es un territorio donde Jerusalén es central, como lo había sido en el periodo de los reinos independientes, entre comillas. Llega un poquito más allá, pero en el fondo esto no es la ganancia de los mismos judaítas ahora, desde el punto de vista territorial. Ellos no se ganaron ese territorio, sino que son lo que los persas aqueménides determinaron que iba a ser la provincia. ¿Se fijan? Entonces es distinto. Tenemos Samaria, interesantemente, ya no se llama Israel, el territorio del norte, sino que se llama Samaria porque la principal ciudad es Samaria, por lo tanto es el territorio de Samaria, ¿ya? Y otros, en la costa específicamente, queda separada. Entonces, esta es la realidad en el periodo persa. Entonces, ¿quiénes son las personas que están viviendo ahí ahora? Esa es la pregunta. Y les hice unos grafiquitos. Este gráfico habla de principalmente la provincia como de Yehud, y traté como de meter todos estos conceptos que obviamente esto lo diseñé a mi propia pinta, digamos, a mi propio conocimiento, no está rigurosamente medido con datos, pero sí es más o menos así para que se hagan una idea. En cuanto a demografía, urbanización y complejidad, cuán civilizado era, cuánta gente había versus como la ruralidad, el subdesarrollo, el poca gente, ¿cierto? Entonces, vemos que la zona de Yehud, estamos hablando solamente esta zona montañosa, ya les había explicado que esta zona es montañosa, comparado con el Shefelá, con las tierras bajas, eran otra historia. Entonces, específicamente la zona montañosa en el bronce tardío hay muy poco, casi nada, ¿ya? Luego, con los siglos X y IX empieza a haber desarrollo. El siglo VIII este desarrollo crece y ya estamos viendo en el fondo los reinos de Judá e Israel. Siglo VII en Judá es especialmente próspero y activo, con mucha urbanización, complejidad. ¿Y aquí qué pasa? Bueno, esta es la destrucción de Babilonia. Esto es visible, lo que les quiero decir arqueológicamente, la destrucción de Nabucodonosor. No fue solo de la ciudad, digamos, arrasó con el campo, con todo lo que existía, digamos. No significa que mató a cada una de las personas, pero sí hubo quema digamos, de más de una ciudad y de las siembras, etcétera. Y se demora este territorio en cómo recuperar la prosperidad, ¿ya? A través de los siglos 5 y 4 se demora, no vemos mucho cambio en realidad, y hacia los siglos 3, 2, periodo helenístico, periodo romano, siglo I, vemos que crece y cuando ya llegamos a los tiempos de Cristo, esto está absolutamente mucho más de lo que nunca fue, ¿ya? Entonces aquí yo les puse, este es el periodo babilónico, este es el periodo persa. Entonces es un periodo como de renacimiento desde las cenizas, se podría decir, pero que demora. Periodo helenístico, que es después de las conquistas de Alejandro Magno, ¿cierto? Y los imperios Ptolemaico y Seleucida. Y entramos en el periodo romano. Esta es como la historia del territorio de los que eventualmente van a ser los judíos de Yehud, ¿cierto? Pero hay otro aspecto que les quiero mostrar, que es la literatura.
qué tan capaces o qué evidencia tenemos de que se haya creado mucha literatura o poca, ¿cierto? Y yo les describiría este gráfico como creciente, permanentemente creciente, porque en los siglos X, IX hay muy poco, nada, que prácticamente sabemos que algunas partes de la Biblia se empezaron a escribir en el siglo VIII, parte importante de la Biblia se empezó a escribir en el siglo VII, y aquí ya esto ya es continua creación literaria, tanto en Babilonia, en el exilio, como local. Y esto se mantiene, digamos, no se les olvida cómo escribir, en otras palabras, ¿ya? A pesar de esta caída en desarrollo, siguen habiendo comunidades dedicadas a la escritura. Y ese es, en definitiva, el origen del Antiguo Testamento, ¿ya? Está ocurriendo en estos tiempos, en estos años que les estoy mostrando. Y no me refiero solo a la literatura bíblica, sino que a todo tipo de literatura, ¿ya? Ya en el siglo primero, y primero antes y primero después, ahí tenemos los manuscritos del Mal Muerto, por ejemplo, están las comunidades que se identifican como Israel, están muy activas cada vez más, ¿ya? Hay algunos mitos en torno al llamado retorno a Sion, ¿cierto? Sion significa Jerusalén o la tierra, nuestra tierra, ¿cierto? La tierra de Judá. Uno, que todos los judaítas fueron exiliados. Digamos, agarró a Nabucodonosor, se los llevó en cadenitas a todos, en filita, y se los llevó a todos a Babilonia, cosa que suena muy difícil de realizar, pero por lo menos ese es el pensamiento, esa es como la narrativa que se traspasa, y que por lo tanto la tierra queda vacía, no queda nada de relevancia ocurriendo en el siglo VI, hasta que estos judaítas exiliados vuelven, que son la mayoría, según también la narrativa, y como les decía, que no hubo adoración sin el primer templo, llamado primer templo, no hubo adoración a Yahweh, ¿cierto? Y bueno, ahora vamos a ver cuál será la realidad de las cosas. Y que los retornados fueron los que definieron la religión judía. Parcialmente cierto, ¿ya? Ahora entonces, mi visión de las cosas, lo que uno lee en los estudiosos de la Biblia, de historia bíblica y basados en arqueología también, es que algunos judaítas fueron exiliados. Y esto no, aunque suene irrelevante, no lo es, porque así es como se construyen los mitos nacionales, porque todo esto se conecta con lo que les explicaba del primordialismo. El pueblo se mueve completo y todo el pueblo mueve. Entonces, los destinos de algunos de sus componentes son distintos, son variados, ¿ya? Eso es lo que les quiero mostrar. Por lo tanto, si algunos se fueron, quedó gente en la tierra y pasaron cosas en la tierra. Hubo religión yahweísta sin el templo. Se puede, digamos, aceptar tal cosa. Algunos regresaron, pero no la mayoría. Muchos se quedaron en Babilonia. Y Babilonia siguió siendo más influyente de lo que creemos en la comunidad del Segundo Templo. Incluso aquellos que no regresan siguen muy activos en la escritura. Entonces, la Biblia, como les digo, es resultado tanto de los que están, de los retornados, como de los que siguen en Babilonia. Es una permanente conversación entre estas dos comunidades. Por lo tanto, el periodo persa tiene más o menos esta cara. Judá es chiquitito, la evidente capital es Jerusalén, y se empieza a construir este llamado segundo templo, o una comunidad en torno a un templo en Jerusalén, el cual no tenemos ninguna idea de si era súper grande, si no era tan grande. Está todo hecho un sándwich entre los periodos previos y los posteriores, porque el periodo posterior, el periodo romano, el segundo templo de Herodes, fue tan masivo, tan increíble, que no queda ningún rastro del anterior, del que fue remodelado, digamos, ¿ya? Pero, ¿qué pasaba en Samaria? En Samaria seguían pasando cosas, seguían habiendo personas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es su religión? ¿Su economía les permite tener más actividad o menos que los ahora llamados judíos? Difícilmente podemos llamarles judíos a ninguna persona que vive fuera de este círculo, en este momento, el siglo V, ¿ya? Hay edomitas, algunos de estos otros pueblos hebreos circundantes, y la zona de las costas, específicamente la antigua Filistea, siguen habiendo pseudo filisteos. Los filisteos como que son mucho más sueltos para integrarse en el mundo cosmopolita, en hablar otros idiomas, van perdiendo como su cultura original y se van integrando, se van como diluyendo de alguna manera. Y los griegos de Grecia, de Atenas, que en este minuto están en su periodo más importante, también empiezan a venir como mercenarios. Entonces hay un mundo cosmopolita ocurriendo en Ashkelon, Ashdod, Gaza, ¿cierto? Mezclado con los filisteos.
Entonces, ¿cómo llegamos de esto a este famoso mapa de la época de Jesús? Palestine at the time of Jesus, ¿cierto? Palestina en los tiempos de Jesús. Este es el famoso mapa que todos deberían conocer, de la gente que va a misa por lo menos, porque todas las historias de Jesús tienen que ver con esta realidad, que está Judea y está Galilea, porque Jesús es de Galilea, ¿cierto? Y Jesús es absolutamente, o sea, es absolutamente judío en su cultura, y sin embargo es de Galilea. ¿Y cómo se explica eso? Porque Galilea ya estaba judaizado, pero queda como un sándwich entre medio. Samaria y los samaritanos de ahora, de este momento, no son judíos. ¿Pero qué son? ¿Y qué tipo de religión tienen? Entonces, vemos episodios como este en los evangelios. Bueno, está la parábola del buen samaritano, pero aquí yo les quiero contar el encuentro de Jesús con una mujer samaritana, que no es una parábola, sino que se cuenta como que ocurrió realmente, ¿ya? Entonces, dice un poco así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, el Bautista, debe ser, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, lo que les mostré ahí en el mapa, ¿cierto? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Entonces, volvemos, se fijan, a las 12 tribus. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y bueno, y ahí ya empezamos con las respuestas de Jesús que son más inclusivas, que son un poquito como más, que llevan una enseñanza distinta, que no porque siempre hemos actuado así, tenemos que hacerlo así aún, ¿cierto? En esa parte no me meto, que es más como teológico, pero ya está claro la relación entre judíos y samaritanos, ¿cierto? Que es muy, muy mala. Y por eso también hablamos del buen samaritano, porque los samaritanos, la clásica visión del punto de vista judío es que un samaritano no puede ser bueno, es un tipo despreciable, ¿cierto? En este libro que se llama La sabiduría de Jesús ben Sirach, que está en algunas Biblias, no en todas, y también se llama Eclesiastes, se me confunde Eclesiastes con Ecclesiasticus, ¿ya? Que son muy similares los nombres. En el capítulo 50 dice, hay dos naciones que aborrezco, dice como la persona que está hablando, y otra más que ni siquiera merece el nombre de nación. Los habitantes de Seir, que son como los edomitas, los filisteos, y la estúpida gente que vive en Siquem. Y eso inconfundiblemente son los samaritanos, ¿ya? Entonces hay una relación muy muy mala en la época helenística, que este libro es de esa época, entre judíos y samaritanos. Los samaritanos todavía existen, todavía son una minoría religiosa, etno-religiosa de Palestina e Israel, y vamos a conocer algunos aspectos acerca de ellos. Son pocos, quedan alrededor de 900 personas que se identifican como samaritanos, que viven en Jolón, cerca de Tel Aviv, y Kiryat Luza, cerca de Nablus. Hablan árabe palestino casi todos y hebreo israelí, y la liturgia que tienen de su religión está en hebreo samaritano. Es un hebreo que no es el que revivieron a principios del siglo XX los judíos sionistas, ¿cierto? Sino que es un hebreo antiguo, se podría decir, y con diferencias al hebreo antiguo judío. ¿Ya? Es bien confuso esto. Le rinden culto al dios Yahweh, también no lo llaman por su nombre, también usan otros nombres como Elohim o Hashem, no estoy seguro de esto, pero no, evitan decir su nombre en vano, que es uno de los mandamientos, pero no en Jerusalén, y eso es lo importante, lo adoran o hacen sus festividades en el monte Gerizim, cerca de, como les digo, Nablus, en la región, en pleno corazón de lo que era Samaria, ¿ya? Tienen su propia versión de la Torá, tienen otra Torá, otro Pentateuco, otro Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Similar, casi igual, pero con algunas diferencias que son relevantes. Hacen sacrificio animal,
Ya no por, digamos, no matan perros y gatos, sino que hacen una especie como de gran asado en estas fechas, de hecho en Pesaj, que es lo mismo que hacían los judíos en el templo de Jerusalén. Y eso me imagino que se come, ¿ya? Cordero, ese tipo de cosas. Y eso están todas las escrituras, así eran casi todas las religiones del cercano oriente eran así. Y su propia tradición los conecta con, no las tribus de Judá, ¿cierto? Pero sí con las tribus de Leví, que es la tribu como más sacerdotal, y con Manasés y Efraín, que son las tribus principales de José, o sea, son los hijos de José, y son las tribus que componen en general lo que fue el reino del norte de Israel, ¿cierto? Entonces, ellos son como los sucesores del reino del norte de Israel en cierta forma. Y creen que, o ven a los judíos como que son, sí, sí, son Bnei Israel, hijos de Israel, pero entendieron mal la Torá y la copiaron mal, cometieron un error construyendo el templo en Jerusalén, porque el único lugar para adorar a Yahweh es Gerizim, y cuentan erróneamente la historia samaritana, porque ellos cuentan su propia historia samaritana y no van a dejar que otros la cuente por ellos, ¿cierto? Entonces aquí vamos ahora como a entrar a ver, bueno, qué cuentan acerca de los samaritanos los judíos, porque es la literatura judía la que sobrevivió más. A todo esto, Israel, el Estado de Israel, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les conté en la primera clase el caso de Benjamin Shalit, que él no era de religión judía, o sea, era de tradición judía, pero se declaraba como ateo, se casó con una no judía y no quería traspasarle la religión a sus hijos, pero sí quería como que aparecieran registrados como judíos de nación. Y eso generó como una gran confusión entre los rabinos y después la Corte Suprema, etcétera. Y así es como ocurre la enmienda a la ley de retorno, que es mucho más inclusiva, pero sigue siendo como súper judía en realidad. Y el caso samaritano queda como, es súper ambiguo, porque los samaritanos viven dentro del territorio y también ellos son los israelitas samaritanos, se llaman ellos, y no pueden ser parte del Estado que se llama Israel, si ellos son israelitas para todos los efectos, y de hecho más israelitas, si lo piensan. Pasó en el 1985 que unas samaritanas querían casarse con judíos, cosa que no es muy bien vista, pero ocurre. Y la corte rabínica determinó de que debían primero convertirse al judaísmo. Y esto es una ofensa, pero cardinal, para los samaritanos. Y también se generan todos estos problemas aún hasta el día de hoy. ¿Ya? Luego, en la misma década, algunos samaritanos intentan obtener ciudadanía israelí y se las rechazan, porque la corte rabínica determina que samaritanos serán tratados como gentiles, es decir, no judíos. A todo esto, el poder judicial de Israel es principalmente secular, pero también hay un componente de una corte rabínica que algunas opiniones tiene, especialmente en estos temas. Pero cuando alguien tiene que decidir, la corte secular tiene primacía, ¿ya? Y así es como la Corte Secular en los 1994 determina que los samaritanos sí van a tener acceso a la ciudadanía. Pero hasta el día de hoy las Cortes Rabínicas no han revertido su opinión. Ellos dicen que los samaritanos no deberían ser aceptados en el Estado de Israel porque el Estado de Israel es para los judíos. Entonces, como ven, esto no está resuelto aún. Y puede que veamos en esto algo muy similar a lo que pasaba en las épocas antiguas, en el periodo persa, en el periodo helenístico, como fases alternantes de inclusión y exclusión según la necesidad del momento. ¿Ya? Entonces, ahora somos todos Israel, pero en estas condiciones nosotros no somos Israel. O nosotros somos los que valen, ustedes no, son de segunda. Es decir, se genera esta gran polémica, en resumen, ¿ya? Y es la tradición de las 12 tribus la que permite todo esto, finalmente. Lo que les hablaba de la Torá samaritana y la Torá judía, el Pentateuco, en otras palabras, que la Torá samaritana está escrita en una forma de hebreo antiguo, mucho más antiguo, que podemos trazar hasta la época del siglo VII, siglo VIII, es decir, la época del reino de Israel propiamente tal, y la famosa escritura hebrea, ya sea moderna o del texto que se llama masorético de la Torá que siempre han usado los judíos, digamos, tiene esta forma que es distinta, pero esta es una forma adquirida del mundo como babilónico asirio, ¿ya? No es el hebreo original, estamos hablando de las escrituras solamente, no del lenguaje que está adentro, no de las palabras, sino que del tipo de escritura,
es tomada como les digo, como del mundo asirio-babilónico, ¿ya? De la época en que el arameo era la principal lengua de todo el Medio Oriente y se usaba esta escritura para escribir casi todo. Entonces los judíos, especialmente en la época del exilio, adoptan esta escritura y los otros que se quedaron en Samaria no adoptaron esa, sino que se mantuvieron fieles a la escritura original hebrea, ¿ya? Entonces es súper interesante cómo sobrevive aún estos elementos culturales desde tiempos tan antiguos. Yo les planteo la pregunta, ¿quiénes son Israel en el siglo V? ¿Quiénes son? ¿Quiénes pueden ser? Lo mismo, antiguamente se pensaba que la comunidad templo de Jerusalén era la corriente principal, el mainstream, ¿cierto? Y que cualquier otra variante, como los samaritanos, era una ramificación sectaria, digamos. ¿Me entienden la idea, cierto? Que son sectarios que se salieron de lo que era lo central. Pero la evidencia, que no vamos a tener tiempo para ver todo en detalle, pero cada vez más se está pensando hoy día de que en ese momento había una idea más bien amplia y poco definida de lo que era Israel y quiénes eran y quiénes estaban incluidos y quiénes no. Judá no necesariamente tenía más influencia aún que Samaria. Y el culto estaba menos centralizado de lo que se creía, porque como les hablaba anteriormente, eh, cuando los judaítas se fueron a Babilonia, quedaron algunos y que continuaron el culto sin templo. Entonces, muchos judaítas quedaron con la idea de que sí se puede seguir la religión sin templo. Entonces, hay varias ideas mezcladas y va a ser la tarea de los sacerdotes judíos como ordenar esto, ¿cierto? Poner un poco las reglas y así es como nace finalmente la Biblia, el Antiguo Testamento, que no es otra cosa, ¿cierto? Que un intento por estandarizar lo que debe ser, según ellos. Otro mito acerca de la Torá, que fue escrita por Moisés. Bueno, mucha gente cree esto. Yo no voy a decir el que les digo esto es falso, pero no es el concepto que se tiene seriamente en los círculos académicos que estudian la historia, ¿cierto? Porque eso implica muchas otras cosas. Implica lo que les mostraba. Si Moisés vivió aquí en el siglo XI o XII, aquí, en un momento en que no existía literatura, no existía o prácticamente literatura hebrea, entonces es súper difícil de sostener. Y tenemos que aceptar el paquete completo también, de que en realidad fue escrita por Moisés, pero en su contacto con Dios, ¿cierto? Que fue escrito en piedra y que hubo este matorral incendiado que era Dios, que se encontraron cara a cara en el fondo, ¿ya? Entonces, eso queda como para el mundo de la fe, pero casi todos los estudiosos opinan lo mismo, que la Torá realmente fue escrita en este periodo, en el periodo más bien persa, basado en una mezcla de historias que existían antes. De que, segundo mito, digamos, que había una sola versión de la Torá y que siempre hubo, desde los tiempos de Moisés, ¿cierto? E incluso en el siglo V aún no había una sola versión, porque por algo tenemos la Torá samaritana, y que la Torá es solo el libro de los judíos. Ya vemos de que hay otros que también la veneran, ¿cierto? Y la probable realidad de la Torá, lo contrario, adquiere importancia no antes del siglo V, no en el siglo XII antes de Cristo, ¿cierto? Sino que no antes del siglo V es que se empieza como a tomar en serio este corpus de escritos. Mientras estaba tomando forma no había una sola versión, sino que había como una cosa fluida, una cosa como con varias versiones, no estaba estandarizado, y que era usada y define a lo que es la comunidad Israel, sea lo que sea, la cual no era monopolio de Judea necesariamente, sino que estaba como compartido especialmente con Samaria, ¿ya? No se olviden que el libro de Reyes es lo sabe, toda la Biblia prácticamente, y también el libro de Reyes, son los escritos de los judíos solamente, y por eso es que vemos su manera de ver a los samaritanos. Entonces, esta crónica nos cuenta cuando vino Shalmaneser, rey de Asiria, y vino a destruir el reino del norte. Pa, 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 pa. El rey de Asiria invadió todo el país, sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años en el año 9 de Oseas. Esto es lo que vimos, ¿eh? Esto fue la destrucción del reino del norte. El rey de Asiria tomó Samaria
y llevó a Israel cautivo a Asiria, es decir, se llevó a las personas que vivían en Samaria, los puso en Jalaj, no sé lo que será, en Jabor, otro lugar, y en las ciudades de los Medos, en el este, ¿cierto? Entonces se fueron, los que habían sido los israelitas originales, según los judíos, fueron deportados. Eh, aquí explica por qué pasó, porque abandonaron los mandamientos. Siempre están explicando por qué les pasó esta calamidad. Y por todo ello, el Señor se enfureció contra Israel, los expulsó de su presencia y solo quedó la tribu de Judá. Ahí tenemos, o sea, no tenemos historia necesariamente, sabemos de que son los mismos de la tribu de Judá escribiendo lo que pasó, o queriendo quizá disminuir la legitimidad de los samaritanos de su propia época, ¿se fijan? Entonces, eso es lo que está pasando. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, claro. Y luego el rey de Asiria se trajo gente, es decir, hubo un intercambio de poblacional y las estableció en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas. Entonces, lo que quieren decir los judíos del siglo V y IV es que los que viven ahora en Samaria no son los descendientes del reino de Israel, sino que fueron cambiados, son cualquier persona, son cualquier gente que vino de cualquier lado. Por eso que su religión es ilegítima y todo intento de convertirse en Israel es ilegítimo y que ellos son los únicos Israel. ¿Será tan así? Entonces, de nuevo, muchas veces ponemos en duda de que todas las personas hayan sido deportadas de un lugar a otro. Entonces, tienen que quedar algunos, si es que hay algo de cierto en eso. Pero da para sospechar al menos, ¿me entienden? Esto es lo que les decía y esto es lo que pasó. Digamos, esta era la realidad en el siglo tardío 9 y gran parte del 8. Y todo eso, ya lo vimos en la clase anterior, fue el avance del imperio asirio. Entonces no existe ya el reino de Israel, lo cual no significa que queda vacío, sino que sigue existiendo gente ahí, pero siguen adorando a Yahweh. Entonces los de Jerusalén se creen ahora superiores porque no, digamos, a ellos no les pasó nada. Después les va a pasar, pero aún no les pasa. Pero esta es la historia que ellos están recordando. Yo sé que es complejo, pero después del exilio, ¿ya? Ellos regresaron a la tierra, están escribiendo todas estas cosas y están reconstruyendo todas estas historias. Bueno, en resumen, todo lo que es este llamado periodo del Segundo Templo incluye, bueno, después del Imperio Babilónico, el Imperio Persa. Luego, el año 334, Alejandro Magno ya está pasando por Palestina, camino a conquistar Egipto. En ese momento es el fin del imperio persa y el comienzo de los imperios helenísticos, que son el Ptolemaico y el Seleucida, y en un momento la Palestina va a estar dentro del imperio Ptolemaico de Egipto y luego va a estar dentro del imperio Seleucida de Siria y Mesopotamia, ¿ya? Así se ve más o menos la cosa en tiempos del imperio Ptolemaico, incluyendo estas rayitas horizontales, y está pintado de esa manera porque, como les decía, eventualmente el imperio Seleucida va a engullir en una serie de guerras al Levante, la zona que estamos tratando, ¿cierto? Entonces va a haber un cambio de mando, si bien dentro como de la misma cultura helenística. Y lo importante del periodo tolemaico específicamente es que probablemente ya no existía esta diferencia de provincias, sino que Samaria y Jerusalén tuvieron como que vérselas dentro estaban dentro de la misma provincia, entonces tuvieron que compartir más de lo que hubiesen querido o derechamente definirse lo que eran, identificarse por qué son diferentes, por qué son distintos, y ahí es donde empieza la escritura, también continúa la escritura muy muy intensa para que cada grupo se defina de lo que es y que son diferentes, a pesar de ser también parte de Israel, son diferentes. En tiempos del Imperio Seleucida, esta parte la voy a pasar súper rápido porque es parte como de toda la historia de la región, pues. O sea, la podemos ver en otro momento en detalle, pero la historia de Hanukkah, ¿cierto? La historia de Hanukkah, que es cuando una familia de judíos se rebela contra el Imperio Seleucida, contra la tiranía, ¿cierto?, del Imperio Seleucida, y este es un momento de gran debilidad del Imperio Seleucida y se dan las condiciones para que se crea una especie de reino por primera vez desde ese entonces, reino independiente sin estar dentro de otros imperios de Judea, con la dinastía llamada de los Asmoneos, ¿ya?
Estamos en el siglo II. Y empiezan a conquistar la tierra, empiezan a conquistar gran parte de la tierra de Judá, Israel y más todavía. Todo comienza con lo que había originalmente sido Judea, para lo mismo. Y en tiempos de el rey Juan Hircano, un rey judío, ocurre esta expansión. Y eventualmente, incluso Alexandro Janeo va a conquistar mucho más todavía. Pero lo que les quiero mostrar es que en tiempos de Juan Hircano, la zona de Samaria es conquistada por los judíos. ¿Ya? Y como si fuera poco, el templo de Gerizim, que era el lugar donde los samaritanos adoraban a Yahweh, versus el templo de Jerusalén, ¿cierto? El mismo Juan Hircano lo mandó a destruir y fue destruido el templo de Gerizim de los samaritanos, que no era poca cosa, ¿ya? Es como ven, o sea, era importante. Y aquí lo vemos desde, esto fue en el año 128 antes de Cristo, nos estamos acercando a los tiempos de Cristo. Aquí lo vemos desde aéreo, ¿cierto? O sea, era un templo importante, quizá incluso comparable un poco con lo que había en Jerusalén en esa época. Em, y antes de que esto ocurriera, las personas que vivían como entre medio, se podría decir, y que les interesaba el culto a Yahvé, no estaba tan claro cuál era su afiliación. Digamos, ellos podían quizá elegir, mira, yo me parece que es más correcto adorar a Dios en el templo de Gerizim, o otro puede decir, me parece que es más correcto adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Todavía estaba como poco demarcada la diferencia, ¿ya? Pero a partir de este momento, a partir de la destrucción del templo de Gerizim, es que las dos comunidades ya se odian, ¿no? O sea, es un quiebre absoluto y ya nada, o sea, no hay vuelta atrás entre los israelitas samaritanos y los israelitas judíos. Y así entramos en, bueno, sigue existiendo el templo de Jerusalén, pero el cual no conocemos en detalle, como les decía, porque encima de ese templo, o quizás se desmanteló por completo, pero es el rey Herodes quien construye el templo más extraordinario de todos, ¿cierto? Incomparable con quizá ningún otro del cercano oriente. O sea, era un templo realmente masivo. Actualmente solo sobreviven su encuadre, los muros alrededor, ¿cierto? Que incluyen los muros de los lamentos, entre otros. Pero Herodes ya estamos hablando en los años 20 antes de Cristo. Entonces, durante ese periodo, justo cuando estaba en los tiempos de Jesucristo, estaba un templo de Jerusalén extraordinario y un templo de Gerizim en ruinas. Y quizás los judíos hoy día no le dan la importancia, quizás ni sospechan cuánto le deben al rey Herodes por la sobrevivencia de su cultura y en esta como primacía, preeminencia y fama que adquirieron después los judíos. Los judíos son, o sea, están en la historia a partir de este momento. Nadie, no son indiferentes para nadie, o sea, permanentemente van a existir. Y los samaritanos se convierten en un grupo cada vez más, como más secreto, interiorizado, que hace poco ruido, se podría decir, poco famoso. Y Herodes, o sea, quizá fue por lo famoso y lo extraordinario, lo espectacular del templo de Jerusalén en esta época, que los judíos se hicieron tan famosos y que tanto gente, incluso desde los romanos hasta Mesopotamia, se interesó por convertirse a la religión de los judíos porque existía este templo tan increíble. Y bueno, ya ustedes ya se saben la historia. O sea, también Pablo de Tarso es el que también viaja por las sinagogas judías del Mediterráneo basado, digamos, el cristianismo se propaga gracias a que los judíos ya estaban propagados por todo el territorio, ¿ya? Pero todo viene de esta época, todo viene de la fama que alcanzó la religión judía gracias al templo, ¿ya? Y ese templo eventualmente también duró poco. En el año 70 después de Cristo sufrió un destino similar a Gerizim, pero la destrucción de una cosa tan gigante realmente tiene que haber sido un horror. Y tenemos todavía, esto está excavado por supuesto, esto a principios del siglo XX estaba cubierto en tierra hasta allá arriba, y esto ha sido excavado, y tenemos como la evidencia, los remanentes de una destrucción, ¿cierto? Y este es el muro, digamos, el muro de los lamentos está detrás de este muro, hacia allá, hacia adentro, ¿cierto? Y arriba, de hecho. Entonces,
el encuadre, la explanada del templo era mucho más profunda y mucho más alta de lo que vemos hoy. Entonces, esta época es importante. Y eso, bueno, y después también, por supuesto, los judíos tienen mucho que agradecerle, entre comillas, no solo a este momento, sino a los rabinos que después tomaron la religión judía después de la destrucción del templo, porque al principio no estaba muy claro cuál era la idea del judaísmo si no había templo. No, no estaba claro, digamos. O sea, Dios nos abandonó, Dios permitió que se destruyera nuestro templo, dónde vamos a hacer nuestros rituales, nuestros sacrificios, qué vamos a hacer ahora. Y ahí es donde viene esta nueva etapa, el judaísmo rabínico, donde se ponen a escribir lo que se llama el Talmud, ¿cierto? En la Mishnah y eventualmente el Talmud, tanto los judíos de la zona de Galilea bueno, la Tierra Santa y Babilonia también. En el siglo II, III, IV se empieza a formar el Talmud, este compendio de sabiduría judía, de entendimiento de la Torá y todo lo que es lo que ellos llaman la Torá oral, ¿cierto? Las enseñanzas orales, supuestamente de la época de Moisés, pero que está en este Talmud. Si no fuera por el Talmud, tampoco tendríamos un judaísmo, una religión judía tan bien conformada. Pero en todos estos años, ¿qué pasó? La antigüedad tardía, la Edad Media, etcétera, hacia la modernidad, los samaritanos siguieron calladitos, existiendo y vienen de esa época en que también eran Israel. Y hasta el día de hoy siguen diciendo nosotros somos los israelitas samaritanos. ¿Ya? Y esto finalmente lo que les quiero mostrar es que de alguna manera ¿se acuerdan? En la historia de los patriarcas, en la historia de los hijos de Jacob, hay algunos que son más protagonistas que otros. Entre ellos está Judá, entre ellos está Benjamín, Efraín y Manasés, los hijos de José. Específicamente el José, que era el hijo más querido de Jacob. ¿Y por qué Judá no era el hijo más querido de Jacob? Y eso nos muestra de que la Torá se formó a través de las historias mixtas entre aquellos que eran más del lado norte y aquellos más que eran más del lado sur. Entonces, la tradición de las 12 tribus permite encajar algunas cosas y a veces sacar otras, permite la competencia entre dos grupos distintos. Y por eso es que rara vez escuchamos de Rubén, de Neftalí, de Asher en las historias de los patriarcas, porque no se sabe qué tan reales fueron estas tribus, pero eventualmente sí, hasta el día de hoy los samaritanos, como les decía, dicen que vienen al menos de las tribus de Manasés y Efraín, y incluso Benjamín, pero pareciera que las últimas familias benjaminitas de los samaritanos se extinguieron, incluso el siglo pasado. Eso es lo que está escrito, ¿ya? Pero ¿cómo era la realidad de las 12 tribus en esta época? La época como del siglo X antes de Cristo, antes que se formaran los reinos. Esa sigue siendo una pregunta, una incógnita que podemos desarrollar también, pero nunca vamos realmente a llegar a una respuesta. Así que eso es por hoy, por eso que se llamaba las tribus que sobrevivieron, que serían Judá, de alguna manera, Manasés y Efraín, ¿ya? Luego, la próxima clase quiero hablar de las tribus perdidas, entre comillas, lo cual también está muy hundido en mitología, porque ¿qué pasó? Como les contaba de estas tribus que fueron tomadas en la época de los asirios, según cuenta el libro de Reyes, ¿qué pasó con ellos afuera, ¿cierto? ¿Qué pasó con ellos? Si siguieron existiendo, siguieron conformándose como tribus en Mesopotamia, en Persia, si llegaron lejos o no, digamos. De eso un poco vamos a hablar la siguiente y última clase. Yo sé que ha sido bien, bien complejo, bien confuso, así que vamos con sus preguntas nomás. ¿Qué significa Samaria? ¿De dónde venía? Por qué Samaria y no Israel? Claro, de la clase anterior yo les mostré que, a ver, déjame ver si encuentro la diapositiva precisa. Aquí, Samaria es una ciudad. Samaria es una ciudad que podríamos decir paralela en poder a Jerusalén, que aparece a mediados del siglo X antes de Cristo y es en la definitiva, digamos, es la ciudad que finalmente va a conformar y va a ser la capital del reino de Israel del norte.
pero el reino de Israel propiamente tal, y no del reino de Judá. ¿Ya? Entonces, el nombre de esa ciudad fue lo que después se traspasó a como el nombre de la región, porque después se borró el nombre de el reino de Israel, este. Entonces, si te fijas en este mapa, cuando el reino de Israel ya está conformado, la capital es Samaria. Y cuando el reino de Israel es destruido, Samaria también es destruida, pero ahora la palabra se usa para definir la zona en general y no Israel. ¿Ya? ¿Se entiende?